Muy buenos días oyentes y televidentes de este su programa Ecuador Informa TV. Les saluda a su amiga de siempre, Laura Franco Veloz, como siempre, deseándoles un día muy bendecido para todos ustedes. Además, les recordamos que se viene un feriado, un día muy especial es el día de mañana, pues, bueno, toda esta semana es la Semana Santa, pero el día en sí, que nos han dicho nuestros antepasados, nuestros padres, que el día de mañana es un día muy especial, como es Viernes Santo, donde es un día que, bueno, cuando yo era niña, mi madre nos decía que teníamos que estar ese día en silencio, que no podíamos bañarnos, tantas tradiciones que tenían y nosotros las cumplíamos. Pero ya nuestros hijos no las cumplen, porque ya están modernizados, ¿no? Y que han leído y han dicho que eso no es cierto, ¿no? Que supuestamente antes no salía rabo, decía mi madre, que muchas cosas que pasaban en Semana Santa y nosotros en esa época éramos pero muy inocentes y yo sí, todo lo que mi madre me decía lo cumplíamos. Pero ahora mis hijos no lo hacen y bueno, creo que en parte tienen razón, porque hasta la vez he escuchado que a alguien le ha salido rabo o se convertía en pescado si es que se bañaba. Bueno, pasando de todo esto, ¿no? Saludamos a unas amigas que el día de mañana estamos ya para irnos a comer la fanesca al sur, donde la señora María del Carmen Rosero, el cual el compañero Jaco me ha venido anunciando, ¿no? La esperamos a nuestras amigas, las voy a mencionar en este momento. Les mando un saludo muy, pero muy especial a mis queridas amigas, como es Marisol Vallejo y Dianita Tavares. El día de mañana tenemos que reunirnos porque tenemos que irnos a comer esa fanesca allá donde la señora María del Carmen. Así que, Dianita y Marisol, mañana en la mañana nos vamos a comer esa fanesca. Bueno, el día de hoy ya vamos a empezar otra vez con el desarrollo de las informaciones. Tenemos un invitado muy, pero muy especial. Tuvimos la oportunidad de estar en una rueda de prensa el día de ayer que se dio allá en la Casa del Mango, que fue en Urdesa, donde tuvimos la oportunidad de conversar con el invitado que vamos a tener el día de hoy, como es el arquitecto Luis Cubillo. Él es dirigente del colectivo político revolucionario del sur de la Revolución Ciudadana. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Buenos días, un gusto estar con ustedes en esta mañana para compartir información, para decir que tenemos que enfrentar la vida con alegría, con optimismo, o sea, sin odios, sin revanchas, tratando de solucionar los problemas. Si pensamos que lo vamos a solucionar odiando, estamos equivocados. Tratemos de comunicarnos, tratemos de encontrarnos, tratemos de conversar, escuchemos sin prepotencias, con humildad. De eso se trata y a eso debemos ir en este momento que es fundamental para recuperar el país. Muy importante sus palabras, amigo Luchito, pero pienso que le diga Luchito. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con usted sobre esto que se nos va a venir para todos los ecuatorianos. Prácticamente será el destino de todos si esto se da, ¿no? Bueno, lo que ustedes están manifestando, ¿por qué en la consulta popular, usted nos puede explicar por qué hay que votar no? Hay que votar no para solucionar los problemas que tiene este país. No nos engañemos. No nos engañemos, nos pretenden engañar, nos pretenden marear y nos dicen que la consulta es para solucionar los problemas de seguridad. ¿Ya? Y no, la consulta tiene dos objetivos. Uno, el primer objetivo es crear las condiciones para la reelección del presidente Noboa. O sea, lograr mantener la preocupación política de los ciudadanos para que el impulso que lo llevó a Noboa a ganar las elecciones del 2023 le permita que vuelva a ganar en el 2025. Y en eso se han puesto de acuerdo todos los políticos y las organizaciones políticas que representan los intereses de los privilegiados. Todos están de acuerdo en crear las condiciones para la reelección del presidente Noboa. Y el otro objetivo es para lograr que durante este gobierno las políticas sigan favoreciendo los negocios de la familia Noboa y que si Noboa es reelecto el 2025 sea un gobierno
para beneficiar los negocios que tiene la familia Noboa. Y por eso es que yo planteo que hay que votar no. Si alguien discrepa conmigo, que lo plantee, que dé argumentos de por qué hay que votar sí. Por ejemplo, ¿por qué hay que votar sí en la pregunta de que si los militares tienen que estar en las calles? Que es la primera pregunta. La primera pregunta nos plantea si las Fuerzas Armadas pueden colaborar con la policía en asuntos de la seguridad interna. Yo digo que en esa pregunta hay que contestar que no. ¿Por qué? Pero ¿cómo vas a decir que no? Que sí es importante que los militares... Porque los militares ya están en la calle, o no ha salido usted a la esquina y no ha visto que los militares ya están en las calles. Por lo tanto, no es necesaria la pregunta, porque los militares ya están en las calles. Entonces, no nos engañen. Bueno, a propósito de las preguntas, sabemos que hay 11 preguntas, ¿no? Y en esas preguntas dicen que también hay, en una sola pregunta conforman hasta 3 o 2 preguntas. Quisiera que usted, como tiene conocimiento de esto de la ciudadanía y incluso a nosotros mismos, que nos pueda, si el tiempo ¿cómo se llama? El tiempo nos alcanza, como sería, ¿no? Nos puede decir, por ejemplo, descifrar para la ciudadanía la pregunta, así sucesivamente, hasta que podamos, hasta que el tiempo nos vuelve y repito, nos alcance, nos puede decir la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, si fuera necesario. Por supuesto, yo puedo hacer lo mismo, así como dije en la pregunta A, hay que votar no, porque los militares ya están en las calles, por lo tanto no es necesaria la pregunta. En la pregunta B, en la que nos preguntan si es necesaria la extradición, también yo digo que hay que votar no, porque eso ya nos preguntaron, ya contestamos, ya dijimos que no. Y Colombia es un país que tiene extradición y no ha solucionado los problemas de seguridad. Y en Ecuador no hay ninguna solicitud de extraditar a ningún preso, pero además los presos en Ecuador, todos están, los presos Pepa, como quien dice, así es, están libres, o sea, no están en las cárceles. Por lo tanto, esa pregunta es innecesaria. La pregunta 3, que tiene que ver con crear unas judicaturas especializadas en temas constitucionales, es un asunto que se puede tratar en la Asamblea. Crear esa instancia que puede ser necesaria para que los temas constitucionales los trate personas personas que tengan esa competencia específica. Podemos contestar, podemos plantear esa necesidad, pero no es necesaria la consulta, Sobre el tema del arbitraje, que lo que nos pregunta es que si estamos de acuerdo en que jueces puestos por las transnacionales resuelvan los conflictos que pudiesen existir entre las transnacionales y el Estado ecuatoriano. Todos sabemos que un principio de la justicia es que no puede ser juez y parte. O sea, si yo soy un juez puesto de las transnacionales y me ponen a dilucidar en un conflicto entre las transnacionales y el Estado ecuatoriano, ¿qué voy a resolver? A favor de las transnacionales. Claro, pues sí, es puesto por ellos. Eso es puesto por ellos, pues. Así es. En el trabajo por horas. El trabajo por horas no soluciona el problema del empleo. Destruye el poco empleo adecuado que hay. El poco empleo adecuado que hay lo destruye y no es una solución. Nosotros necesitamos más empleo adecuado, no menos. Necesitamos más empleo adecuado. Por lo tanto, es una política equivocada que va a lesionar los intereses de los trabajadores y tiene como único objetivo que las empresas de la familia Noboa paguen por hora a sus trabajadores y despidan a los pocos trabajadores fijos que tienen. Los despiden para contratar a nuevos trabajadores por horas. Eso es lo que pretende
esa pregunta. La siguiente pregunta, la F, también tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Ya las Fuerzas Armadas hacen control de armas, siempre han hecho el control de armas. No es necesaria la pregunta. ¿Ya para qué esa pregunta? ¿Para qué? No es necesaria. O sea, el incremento de penas para una serie de delitos, ahí es donde usted me decía de las muchas preguntas en una, el sicariato, la delincuencia organizada, el narcotráfico, una serie, incremento de penas para eso. Eso lo puede resolver, como ya fue demostrado, lo puede resolver la Asamblea. Si es necesario una reforma al COIP, la puede resolver la Asamblea. ¿Quién redactó el COIP? La Asamblea. ¿Quién puede reformar el COIP? La Asamblea. Entonces, no es necesaria esa pregunta. No es necesaria esa pregunta. Por lo tanto, no nos tomen el pelo, no nos mientan, no nos digan que la consulta es para solucionar problemas de seguridad. Es para engañarnos, para mentirnos, para aprobar dos cosas. Eso sí, es cierto, quieren aprobar dos cosas, el trabajo por horas y quieren aprobar el arbitraje. Pero no, todo no. Es necesario que tengamos claro eso, que cumplan la totalidad de las penas. Eso se resuelve con una reforma al COIP. Una reforma al COIP. El COIP dice que se pueden reducir las penas, que las personas pueden salir en libertad cuando han cumplido cierto tiempo de la condena, y eso se resuelve cambiando esa parte en el COIP. ¿Quién redactó el COIP? La Asamblea. ¿Quién lo puede cambiar? La Asamblea. El porte de armas también lo puede resolver la Asamblea. No es necesario la consulta por preguntar si se puede tener armas o no. Sí, no es necesario. Ya. No es necesario la consulta para eso. Ya. No es necesario la consulta para eso. Porque pueda que hayan temas que sí es necesario mejorar en la legislación. Podemos decir que sí. Ya. Pero para mejorar eso no es necesaria la consulta. Por lo tanto, en la consulta nos están preguntando, tiene un objetivo, o sea, esas dos preguntas, la del arbitraje, o sea, entregarle a los jueces de las transnacionales la decisión sobre los conflictos que existen en el Estado y las transnacionales, o sea, quieren ser juez y parte. Eso es lo que les interesa, porque el gobierno de Noboa representa, la familia Noboa representa los intereses de las transnacionales en este país. No representa los intereses de la nación ecuatoriana, representa los intereses de las transnacionales. Entonces, Noboa quiere esa reforma para que sus panas de las transnacionales pueden ganarle los juicios al Ecuador. Y quiere también el trabajo por horas. ¿Para qué? Para poder despedir a los empleados con los que tienen un contrato fijo, las empresas de la familia Noboa que tengan un contrato fijo, poderlos despedir y poder contratar nuevamente a trabajadores por horas, sin derechos, sin garantías, sin la posibilidad de tener un salario adecuado. ¿Cuál otra pregunta más nos podría decir? Porque como ya nos quedan 5 minutos nomás. Yo creo que hemos tratado las principales. Hay otra pregunta, la última. Que comenten que la última prácticamente es la que uno da el toque final. La última pregunta, que es la K, que nos preguntan si los bienes que se incautan a las personas que están procesadas por delitos de sicariato, narcotráfico, ¿verdad?, podrían pasar al Estado. Es una pregunta que se la puede resolver en la Asamblea. Es cuestión de que en la ley de extensión de dominio se plantee ese asunto. Nada más. Pero no solo eso, que lo más chistoso de todo esto es que todas estas preguntas sobre las que hemos conversado, que se pueden resolver en la Asamblea, luego de que pase la consulta, si es que ganaran, o no va a ganar, estoy seguro,
el no va teniendo cada día más adhesión. La gente se está dando cuenta, porque los ecuatorianos no somos bobos, nos hacemos nomás. Nos hacemos, o sea, pero estamos ahí al oro. A ver, ¿cómo es que esta nota? No van a ganar, pero sí ganarán. Todas estas preguntas tienen que regresar a la Asamblea, porque es la Asamblea la que tiene que redactar las leyes. O sea, esto es una tomadura de pelo. No a la consulta popular, no a todas las preguntas, y no principalmente a la pregunta del arbitraje, y no a la pregunta de las horas extras, de las horas del pago por horas, por decir. Bueno, amables oyentes, interesante e importante para toda la ciudadanía esta conversación que hemos tenido con el arquitecto Luis Cubillo, donde él nos ha descifrado pregunta por pregunta. Por motivo del tiempo, pues, quizás no se pudo decir las demás, pero ya casi con esta quedamos claros, ¿no verdad? Ya saben por qué motivo no se debe votar sí en la consulta, ¿no? ¿Por qué? Como él dice, esto se puede resolver en casa, como en la Asamblea. Esto no es necesario que lo resuelva el pueblo, nosotros. Tiene que resolverlo en la Asamblea, porque, le digo una cosa, nosotros quizás no somos políticos. Bueno, todos los seres humanos deberíamos ser políticos, porque tenemos que saber algo de política, ¿no? Porque si no, como vivimos, y los comunicadores sociales también. Pero hay algunos que, bueno, que están más metidos en la política, como el compañero Luis, ¿no? Porque él es un dirigente y nos está haciendo, digamos, prácticamente una guía memoria acerca de lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y prácticamente él nos dice que no se debe hacer, que en la consulta se debe votar no. Bueno, Luis, nosotros le agradecemos por haber estado aquí con usted, con nosotros, y con todo el público que nos ve día a día, agradeciéndole pues que no sea ni la primera ni la última, y que siga en la lucha, que siga luchando, y que por favor haga política, haga siempre esto para que la ciudadanía ya salga de la ignorancia, porque la ignorancia es que nos lleva a tantas cosas que pasan en nuestro país. Una despedida, por favor. La ciudadanía está en búsqueda de información, la ciudadanía está en búsqueda de verdad. Y para que nos escuche, tenemos que dar argumentos, no tenemos que insultar, tenemos que estar dispuestos a escuchar, tenemos que estar dispuestos a que nos digan, oye, tú, estás equivocado. Tenemos que estar dispuestos a ello. Y si alguien viene con un argumento sólido, habrá que responder a ese argumento sólido. Pero si me vienen a insultar, yo no tengo por qué responder a los insultos, no. Porque eso no me ayuda a comunicarme con la mayoría de ciudadanos que lo que quieren es información. Información para contribuir a que este país sea un país diferente. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Como vuelvo y le repito, pues esta es su casa, bienvenido será. Y así a darnos conocimientos que en verdad la ciudadanía necesita saberlo, ¿no? Porque prácticamente vamos a pasar digamos, estamos de este lado para hacer una rayita, que con esa rayita que pasemos prácticamente ponemos nuestro destino en fuego. Bueno, estuvo con ustedes su amiga de siempre, Laura Franco Vélez, deseándoles un bonito feriado, una buena Viernes Santo, que se porten bien, y si Dios permite, pues la semana que viene estamos con ustedes. Muy buenos días, que pasen bien. Buenos días con todos.